Bien, hermanos, yo les invito a que abran sus Biblias. Gracias. Ahí me escucho. Abran sus Biblias en Malaquías. Ya, hoy día vamos a concluir la serie de los profetas menores. ¿Ya? No es que vaya a haber algo especial, ni rimbombante, no vamos a tirar fuegos artificiales ni mucho más, pero justamente hoy día me tocó la responsabilidad de compartir con ustedes el cierre de esta serie y lo que va cerrando también lo que corresponde al Antiguo Testamento. Así que les invito a que abran sus Biblias en Malaquías 3. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Ya? Así que les invito a que me acompañen en la lectura. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: el Señor ha dicho, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas, pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. Entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Les invito a que tengamos un momento de oración. Querido Señor, queremos rogarte en esta hora, Señor, que tú nos estés acompañando, que seas abriendo el entendimiento de mis hermanos, Señor, su corazón. Y también pedirte por mí, Señor, para que limpies mi corazón, mis labios, Señor, mis pensamientos, para que tu palabra sea expuesta con fidelidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Aprovecho también de saludar a quienes nos visitan, a quienes no he tenido la oportunidad de saludar, a los que vinieron por mi cumpleaños también. No, mi cumpleaños no. Bien, hermanos, entonces en Malaquías vamos a hacer una especie de resumen respecto a lo que trata un poco Malaquías. Malaquías naturalmente es el último profeta del Antiguo Testamento. Y Ageo y Zacarías predicaron durante la reconstrucción del templo en Jerusalén después del exilio babilónico. Y en este caso en Malaquías el templo ya está terminado. ¿Ya? El culto se había vuelto algo, la verdad es que algo tedioso para el pueblo. Estaban con situaciones de divorcio, casándose con personas que no eran del pueblo, con incrédulos básicamente, y vemos que también se estaban haciendo ahí un poco los locos con los diezmos. Estaban despreciando a los que más necesitaban. Gracias. No sé, ¿cuál tengo que tomar primero, el caliente o el frío? Ya es tarde. Y todo esto es muy similar a situaciones que también vimos leyendo al profeta Nehemías, ¿ya? Y los estudiosos dan una fecha posible de que esto se escribió más o menos en el 450 antes de Cristo. Y hay algunas cosas muy parecidas de la época de Malaquías con la nuestra. Y esa fue una época en la que ellos estaban esperando que se cumplieran ciertas promesas, ¿ya? Y Ageo había dicho que el esplendor posterior del templo sería mayor que el anterior y que los tesoros de todas las naciones lo llenarían. Zacarías, por su parte, había dicho que su rey vendría a ellos, que se abriría una nueva fuente de perdón y que también iba a haber un espíritu de oración que iba a descender sobre el pueblo para el arrepentimiento. Y muchas naciones se iban a unir junto con ellos y se iban a unir al Señor y Dios iba a estar justamente en medio de ellos. Entonces, como decíamos, ahora el templo ya estaba terminado, ya había pasado un tiempo de ese relato y algunos de los grandes hombres y mujeres de fe que habían dado todo por la reconstrucción del templo ya fueron falleciendo. Fue una generación que fue desapareciendo y el Señor todavía no venía. Entonces el pueblo ya se estaba como desgastando, tenía poca esperanza, estaban desanimados, tenían pocas ganas también de permanecer puros
y también pocas ganas de arriesgarse a hacer las grandes cosas que anteriormente el pueblo había hecho por Dios. Y al igual que hoy día, para el pueblo no se le hizo nada fácil tener que perseverar con esta fe más viva, con esta fe más ardiente. Entonces, sobre todo pensando y viendo que la venida del Señor se retrasaba año tras año. Entonces, la gran tentación para el Israel del Antiguo Testamento y para la iglesia de Cristo hoy día también, es dejar que esa demora, es dejar que esa espera vaya haciéndonos acomodarnos, vaya haciéndonos de alguna forma entrar en un tipo de aletargamiento, ¿sí? Y en este caso, les pasaba a ellos que se estaban de alguna forma acomodando al mundo, conformándose con el mundo y también quedándose excesivamente pasivos. Lo que nosotros no tenemos que olvidar es que nosotros somos extranjeros acá, somos exiliados, forasteros en esta tierra, y debemos estar buscando nuestra otra patria, ¿cierto? Deseando un país mejor, en ese sentido, como relata Hebreos. Y una amenaza para la iglesia hoy en día no es necesariamente que en nuestro caso seamos perseguidos, no es necesariamente que no tengamos donde reunirnos, ¿cierto? No es que estemos obligados a estar moviéndonos y desplazándonos de un lado a otro a escondidas, sino que nos vamos sintiendo muy a gusto acá. Nos acomodamos, como que nos achanchamos de alguna forma, y dejamos que esta espera del Señor nos adormezca también. No hay ningún sentido de urgencia, no hay quizás una esperanza sincera, no hay un clamor de decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Entonces, puede pasarnos también que carecemos de una identidad misionera en nuestros contextos quizás. Entonces, inevitablemente, cuando se va desvaneciendo ese celo por querer servir al Señor, se desvanece también nuestro ánimo, se desvanece nuestra fe, y donde quizás en algún momento hubo un Dios que fue a nuestro rescate y que nos dio esperanza, regresa cualquier otro Dios que ocupaba el lugar en nuestro corazón, cualquier otro Dios que nos gustara, fuera el trabajo, el dinero, la familia, nuestros propios logros, etc. Y así fue en los días de Malaquías, y así también lo es hoy. Y la ubicación del libro de Malaquías, como último libro del Antiguo Testamento, es muy sabio, de alguna forma, porque mira en retrospectiva lo que pasó con el pueblo del Señor y varias actitudes que tuvo a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo con el Señor. Y lo interesante y relevante es que también mira hacia adelante, porque es una promesa, es una profecía. Entonces, una de las cosas más llamativas del libro es la forma en que el pueblo de Dios va contradiciendo o cuestionando cada una de las palabras del Señor. La estructura del libro y su tema más recurrente, como les decía, es estos cuestionamientos y contradicciones que hacía el pueblo, porque cuestionaban todo lo que el Señor decía mediante preguntas. Vamos a hacer una breve pincelada respecto a esto. Por ejemplo, en Malaquías 1, 2, 3, dice, el Señor ha dicho, yo los amo, y ustedes objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Y en Malaquías 1, 6, 8 dice, yo, el Señor de los ejércitos, les hablo a ustedes, los sacerdotes, que menosprecian mi nombre y que incluso dicen, ¿y qué te hemos deshonrado? En Malaquías 2:17 dice, ustedes han cansado al Señor con sus acciones y todavía se atreven a decir, ¿en qué lo hemos cansado? Pues en que dicen, todo el que actúa mal agrada al Señor. Sí, el Señor se complace en ellos. De otra manera, ¿dónde está el Dios de justicia? En Malaquías 3, un poquito antes de lo que leímos, en el 7 y el 8 dice, pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho, pero ustedes dicen, ¿qué quieres decir con que debemos volvernos a ti? En el 8 dice, ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado, dice el Señor. Y sin embargo dicen, ¿qué quieres decir con que te hemos robado? En Malaquías 3:13, el que leímos recién, dice, el Señor ha dicho, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas, pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Entonces, a través del profeta Malaquías va Dios revelando sus pensamientos y los va contrastando con las opiniones y las palabras del pueblo. Entonces, nos da una clara imagen, un contraste entre gracia y pecado. Y otro rasgo importante es esta actitud como tibia con la que el pueblo se relaciona y sirve al Señor.
como con el corazón dividido. No tienen el suficiente entusiasmo para hacer un servicio de verdad, de todo corazón, pero tampoco es que desobedezcan de frentón, porque ellos cumplían los rituales, iban y ofrecían animales medio magullados, pero cumplían con eso. Entonces, el escenario es más bien muy poco entusiasta para ellos, pero también para el Señor, porque el Señor se termina molestando con el pueblo. Y tal vez nosotros mismos nos encontremos en una situación similar de este tipo, en que Malaquías hoy día viene siendo un libro muy atingente para nosotros. Muy bueno también para cerrar esta serie, pero también muy interesante porque cierra el Antiguo Testamento, considerando además que la palabra Malaquías significa mi mensajero. Entonces es un buen nombre para un profeta, de hecho. En primer lugar, vamos a ver entonces qué podemos encontrar de esto, que hay un mensaje para dos tipos de personas. El tipo de personas que deberíamos ser. En el versículo 13 dice, el Señor ha dicho, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas. Pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Entonces Dios ha estado escuchando lo que se decían unos sobre otros, unos a otros sobre Él, y no dice que hablaron estas cosas necesariamente directamente contra el Señor, sino que también las decían sobre Dios, se hablaban entre ellos. Entonces esta, de alguna forma, es una advertencia para nosotros, porque digamos que, o pensemos que nuestra vida es una gran obra de teatro. Estamos cada uno en nuestras casas, en nuestra cocina, en nuestro living, en nuestra pieza, cada oficina, pieza, comedor, etc. Es una escena de esta obra de teatro. Y digamos que Dios está en primera fila ahí observando y escuchándonos. Y no se pierde ninguna sola línea de nuestro gran drama, ¿cierto? Porque nuestras vidas siempre tienden a ser medio dramáticas. No importa dónde estemos, cuándo estemos o con quién estemos, Dios está escuchando cada una de nuestras conversaciones. Y Él entiende e interpreta perfectamente cuando estamos hablando de algo que se relaciona con Él. De hecho, eso es todo lo que realmente importa en nuestras conversaciones. ¿Qué tanto hablamos del Señor? ¿Qué tanto hablamos con un espíritu de verdad cristiano? Entonces ellos decían, servir a Dios no nos sirve de nada. Cuando Dios escuchó a estas personas hablar esto en los versículos 13 al 15, escuchó dos cosas. Primero lo escucha decir que no tiene sentido servir al Señor, y que más encima podríamos decir que es provechoso no hacerlo. Primero el versículo 14 dice, pues han dicho servir a Dios no nos sirve de nada. Y después se preguntan, ¿qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Entonces hay dos problemas aquí con lo que dice el pueblo. Uno es que son palabras de una especie de formalidad vacía. No nos sirve servir al Señor. Iban al templo seguido, ellos llevaban sus sacrificios, etcétera, cumplían con esto, pero estaban claros, muy claros con respecto a las formas de adorar al Señor, pero el Señor estaba molesto con ellos. Y Él básicamente les quita su bendición. ¿Y por qué sería esto? Vimos en el 2.13 que leí al principio, que dice, una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios estaba molesto, con ningún interés de mirar las ofrendas. ¿Por qué sería esto? O sea, ¿se imaginan a nosotros ofreciendo así, que el Señor esté así mirando nuestro culto y digan, la chacha el culto? ¿Se imaginan? No voy a mirar este culto los que no le ponen atención al predicador. ¿Se imaginan así? Lo que estuviera diciendo el Señor. Se ponen a conversar en la ofrenda, ¿no? ¿Cómo voy a escuchar este culto? Se distraen cuando estamos cantando. Puro conversan en la ofrenda. No, esta chacha, este culto voy a ver otro mejor. ¿Se imaginan que el Señor dice, no miro este culto, no miro esta ofrenda? Y una respuesta a esto se dio en el versículo, en el 14, pero en el capítulo 2. Porque responde a lo que leímos recién. Dice, pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. En otras palabras, las formas de adoración del domingo estaban en contradicción con la infidelidad del pueblo al día siguiente, o sea, el lunes. Ellos ya eran infieles o incluso saliendo de cualquier tipo de culto.
Entonces, este tipo de actitud que se contrasta respecto al pueblo y también que nos puede ocurrir a nosotros, para el Señor es inaceptable. Hay una formalidad vacía, hay una formalidad sin vida. Y Dios no va a aceptar ese tipo de ofrendas. Y ni siquiera cuando nosotros estemos llenos de emociones. No queriendo decir con esto que la emoción está mal. En realidad lo que dice aquí específicamente es que estaban llorando ante el altar. Pero Dios no se compadeció. ¿Y por qué no se compadecería? Porque la forma de adoración del día domingo fue reemplazada por la desobediencia al día siguiente, o incluso al salir de ahí. Y esto significa que una prueba de lo auténtico que debe ser nuestro culto el día domingo no es solamente que nos manifestemos con intensidad y con mucha emoción, lo cual no está mal para nada, ni lo fuerte que digamos amén en la oración, sino que cuando salimos de acá ya buscamos caminar o no con el Señor. O sea, así como lo declaramos cada vez o cada domingo, después de que cenamos y decimos, sí, Señor, vamos a caminar junto contigo. Eso es lo primero que falla en lo que dicen estas personas en el versículo 14. Este formalismo sin vida. No son tan piadosos como creen ser. Y es lo que tenemos también que pensar nosotros. ¿Somos tan piadosos como creemos ser? Y el otro error que comete el pueblo con estas respuestas que daban es que ellos parecen asumir que Dios tiene que bendecirlos de manera inmediata y con algo material más encima. O de lo contrario, cualquier justicia o manifestación de justicia de parte del Señor era algo vano, algo que no existía para ellos. Entonces, en otras palabras, aunque no sean verdaderamente ellos justos, ni realmente piadosos, solamente la idea de recompensa, de justicia que ellos percibían, estaba distorsionada, estaba trastocada. Y esto se hace mucho más evidente en el versículo 15, porque no solo dicen que es inútil servir al Señor, sino que también, de alguna forma, dicen que es provechoso no hacerlo. Ellos dicen, ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. Así que estas personas que están hablando aquí en los versículos 14 y 15, cuando se reúnen en la sobremesa para hablar de actualidad, de religión, de política, de fútbol, bueno, no creo que tengan fútbol en esa época, pero ellos podían decir que fulano, que nunca va a la iglesia, le estaba yendo súper bien, tiene un negocio exitoso. O que este otro que es ateo y nunca ha ido a la iglesia, nunca creyó en el Señor y nunca ha tenido un día de licencia médico y es trabajólico y tiene ese ascenso que yo quería, no sé. O el vecino que cambió el auto, narcotraficante. ¿Sí? Entonces, esta gente concluye que los soberbios son los verdaderamente bendecidos. Y que los estafadores corporativos o aquellos básicamente que les va bien, saben dónde se encuentra la verdadera prosperidad. Es como si dijeran que es rentable no servir al Señor. Malaquías 3:10 dice, entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Entonces, no es el punto que si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ser bendecidos. Y que si no lo hacemos, entonces no. Y si miramos a nuestro alrededor y vemos que las personas alrededor nuestro están prosperando, ¿no podríamos concluir entonces en que en realidad ellos de verdad son los que el Señor prospera? Capaz que ellos sean los que diezman y no sabíamos. Deben ser ellos con quien Dios se complace de verdad. O diezman ocultos y no sabíamos, y el Señor sostiene la iglesia gracias a los pecadores. Solo decir un par de cosas respecto a esto. La base del diezmo en el versículo 10 parte de una relación personal, pero ya relatado en el versículo 7, porque él dice, pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Y el diezmo se da como una de las maneras en que se concreta este retorno personal, algo que tiene relación con
justamente nuestra relación con el Señor. Dios nunca pretendió que el mero acto del diezmo externo, del físico, fuera solamente de bendición. Como tampoco lo hicieron los sacrificios que ellos hacían en ese momento, ni el llanto que ellos derramaban en el altar. Son expresiones externas, pero de una relación personal con el Señor. Y tengamos muy claro que en la Biblia en ninguna parte dice que los pecadores o los paganos o los malvados van a prosperar. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Y lo otro es notar que aunque Dios promete grandes bendiciones a aquellos que cumplen con diezmar, cumplen con ofrendar sistemática y efectivamente, y lo hacen de verdad con un corazón puro y extremadamente confiado en la provisión del Señor, lo que tenemos que entender también es que Dios no se autoimpone ningún periodo de tiempo definido para darte su bendición. Dios tampoco se amarra con una proporción o una cantidad determinada de bienes materiales para darte. Con esto quiero decir que nosotros podemos esperar la vida entera esperando hacernos ricos de alguna forma. Y no va a pasar. Podemos esperar múltiples bienes materiales. ¿Y qué pasa si el Señor solamente te da simplemente solo lo que necesitamos? Que de hecho lo es. Quizás solo lo absolutamente justo y necesario. Dios va a ser menos Dios. Va a ser menos misericordioso. Va a ser menos justo. Va a ser menos amoroso con nosotros. Y esta situación se da justamente porque ellos se estaban comparando con otros. Y compararse con otros nunca va a traer algo bueno. Porque nos va a conducir a dos caminos. Uno, al descontento o a la arrogancia. Compararnos siempre nos va a producir infelicidad naturalmente, porque podemos escoger a los que tienen más y vamos a quedar insatisfechos delante de ellos, porque siempre vamos a querer algo que tiene el otro, o podemos elegir también a los que tienen menos y eso nos va a generar variedad. Oh, miren cuántas cosas tengo yo que el otro no tiene. Siempre las comparaciones van a ser odiosas. Y en realidad lo que deberíamos centrarnos es justamente, como les decía, en nuestra relación con Dios. Porque nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a pensar en lo que Dios no nos ha dado. En lo que no ha hecho por nosotros. Y también en todo lo que hemos llevado a cabo por Él. Como si debiéramos recibir un tipo de recompensa. Podríamos hacer nosotros un ejercicio de pasar 1 o 2 semanas dedicando algún tiempo en nuestro día a día solamente para alabar y agradecerle al Señor por cada bendición que nos da, grande o pequeña. La envidia justamente nos ciega a las dificultades que otros puedan estar pasando, porque incluso cuando pensamos en aquellos que podemos envidiar, podemos pensar que tienen una gran vida por los bienes materiales que tienen, pero en realidad no conocemos su vida, no sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus principales situaciones de vida que los puedan aquejar. Entonces ahí tendríamos quizás menos motivos para envidiarlo. Lo que podemos concluir de esta parte es que Dios siempre se va a encargar de nuestras necesidades, hermano. Y un ejemplo práctico es la enseñanza de Jesús en Mateo 6, cuando Él dice, por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Si tenemos algún conflicto con respecto a la provisión material de parte del Señor, lean Mateo 6. Estudienlo súper bien. Ahí nos va a quedar claro qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora, como segunda parte, y como segundo punto, el tipo de personas que debemos ser. El de anterior era lo que no debemos ser, no sé si lo dije. Parece que sí. En esta segunda parte vamos a ver lo que debemos ser. En primer lugar, debemos temer al Señor. El versículo 16 dice, entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó atentamente. Luego, en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Entonces, primero vemos que temer al Señor, de alguna forma, es temblar ante la idea de que podamos ofenderlo con, primero, nuestra incredulidad y también con nuestra desobediencia, como lo estaba haciendo el pueblo. Es la idea de que no se puede jugar con Dios. Es todo lo contrario a la actitud que estaba teniendo el pueblo, que aparece en los versículos del 13 al 15.
Ellos hablaban con arrogancia y decían, no vale la pena servir al Señor. Temer a Dios es de verdad estremecerse solamente al pensar en la idea de atrevernos a hablarle así al Señor. Debemos también tener en cuenta su nombre. El mismo versículo 16 dice, luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Debemos ser personas que tienen el nombre del Señor en alta estima, que no nos atrevemos a usar ni siquiera nuestras imperfectas e inútiles ideas en contra de su infinita sabiduría. Solamente la idea de cuestionar su tiempo, solamente la idea de cuestionar sus métodos para impartir bendiciones es algo que debiera ser impensable para nosotros. Y lo tercero es que debemos ser el tipo de personas que sirven a Dios como un hijo sirve a su padre. El versículo 17 dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces acá, en el versículo 17, está contrastando lo que dice en el 14 con esta promesa. Que has dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. El versículo 14 dice que no tiene ningún sentido servir al Señor. Y el versículo 17, por otra parte, dice que Dios nos va a considerar como un tesoro muy, muy especial y perdonará a quienes le sirven. Entonces aquí se puede presentar quizás algún problema con la justicia del Señor. Y como veíamos, los paganos o los malvados prosperan en la vida y los que temen al Señor no son recompensados como quizás nosotros pensamos que deberían ser. Y la respuesta a esto es que los que temen a Dios, los que santifican su nombre y le sirven como a su Padre, creen en estas tres promesas que acabamos de ver, entre los versículos 16 y 17. Entonces Dios va a escuchar a los que le temen. En el versículo 16 dice, entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó atentamente. En otras palabras, acá no solamente escucha nuestras conversaciones necias, sino que también nos escucha cada palabra buena que nosotros hayamos dicho o que vayamos a decir. Dios también dice que nos va a recordar. O sea, Dios no solamente nos escuchará, sino también nos recordará. El Señor los escuchó atentamente. Y luego en su presencia se escribió el libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Y esto significa que Dios nunca va a olvidar el bien que hemos hecho para su gloria. Puede que ahora parezca olvidado, pero Dios no es un Dios injusto. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cada lección que ha sido preparada diligentemente para los niños, aquellos que son profesores, para aquellos que son profesores de los niños o de los intermedios, cada desayuno que se prepara aquí antes del culto o posterior al culto, esa lavada de loza posterior a aquellos que les ha tocado lavar la loza, oye, ya está loza. Cada aseo en este lugar, cada conversación que tenemos posterior al culto para saber del otro, cada llamada de WhatsApp o conversación por WhatsApp para saber de aquellos que no vinieron, cualquier sonrisa de amabilidad con tu vecino, el saludo, cuando ayudaste al pobre o a alguien que lo necesitaba, cuando colaboramos con la ofrenda de alimentos, o quizás alguna equivocación que te llevó a decir, me equivoqué contigo, ¿me perdonas? Cada pequeño fragmento de gracia en nuestra vida es considerada por Dios. Y más encima eso redunda para nuestro propio gozo. Y por otra parte, Dios dice que va a perdonar a quienes le temen. Dios perdonará a quienes le temen y viven para su gloria, como un padre perdona a su hijo que le sirve, dice el versículo 17. Ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré, como perdona un padre al hijo que le sirve. Aquí nos vamos a ir al último tercer punto. El Señor compara a su pueblo con un tesoro especial, como si de verdad fuéramos joyas preciosas para Él. Y es la primera vez en este fragmento que leemos una respuesta positiva a las palabras del Señor por medio del profeta Malaquías. Hasta este momento, todas las respuestas habían sido siempre negativas, ¿cierto? Porque el pueblo había dudado, porque el pueblo había desconfiado, había cuestionado, derechamente rechazado lo que Dios había dicho.
Pero como en todos los tiempos, en medio del pueblo siempre hay un pequeño grupito, ¿cierto? Siempre hay un remanente que responde a las palabras del Señor con fe y obediencia. Y este grupito son los que de verdad temían al Señor. En Proverbios nosotros leemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto quiere decir que temer al Señor, respetarlo, un temor reverente, es el primer paso para obtener sabiduría. Y es muy bonita aquí la analogía que Malaquías hace respecto del tesoro, o las joyas. Porque sabemos que desde la antigüedad, las piedras preciosas, por ejemplo, son objeto de deseo, son objeto de búsqueda. Se pagan precios exorbitantes por determinadas piedras. En ciertos casos se han dado algunas guerras por poseerlas. Algunas son reconocidas por su brillo, por su tamaño, por su color. No sé si han visto la película Diamante de Sangre. Esa película relata un tipo de guerra que se daba por la extracción justamente de diamantes. No es que la película esté basada en una historia real, pero sí está basada en un contexto que sí sucedió, en Sierra Leona particularmente. Y se dio una guerra civil con respecto a eso. Veanlo, bueno. 5 nominaciones al Oscar. Lo busqué anoche. Entonces, respecto a esta figura del tesoro, no nos sorprende que el Señor en otras secciones de la Escritura ha dicho y compara a los hijos de Sión, por ejemplo, con el oro fino. Acá nos compara con un tesoro especial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios valora enormemente a quienes llama como su tesoro más especial. No solamente porque nuestra redención costó la sangre de Cristo, sino también por el hecho de que cualquier acto de gracia, cada prueba que haya pasado en nuestra vida, cada situación que hemos vivido en nuestra vida sirve también para nosotros, para perfeccionarnos, para pulirnos, como si fuéramos esas joyas. Y el Señor valora muchísimo también a su pueblo, a su iglesia, te valora mucho a ti, a mí, y no solamente a los que son más piadosos quizás, no solamente a los que son más misericordiosos, o los que son más devotos, sino también a los que quizás puedan estar pensando que somos medios insignificantes, medios indignos. Somos de igual manera un tesoro especial del Señor. Y temer al Señor y pensar en su nombre pareciera ser un estándar para nosotros que es relativamente fácil de cumplir. Si tan solo nosotros alcanzáramos ese estándar, ya somos queridos por el Señor como su tesoro especial. Puede que no tengamos ningún don particular o visible, puede que nuestra voz no se destaque al cantar, como la mía, yo no canto, y aunque tu humilde servicio no lo note nadie, quizás no seas un maestro en teología o un doctor en la escritura, aún así, si temes al Señor y piensas en su nombre, tu corazón está puesto en el Señor Jesús, somos preciosos para Él, como joyas. Y lo bonito de esto también es que Dios ve una belleza especial. Dios ve una belleza divina, una belleza sobrehumana en nosotros. Podemos quizás andar vestidos humildemente, puede que tengamos una casa humilde, quizás nos consideramos medios pobretones, y puede que nuestros nombres no se destaquen ni se nombren en ninguna instancia. Pero tal como los joyeros, que valoran una piedra preciosa, así también el Señor nos ve a nosotros. Y nada deleita tanto al Señor después de su amado Hijo Jesucristo, como ver a uno de nosotros a quienes ha hecho semejantes a Jesús. Otra de las cosas hermosas de todo esto es que Dios ve reflejada la belleza de su propio carácter. ¿Y cómo pasa esto? Esa belleza divina, esa belleza sobrehumana de la que estábamos hablando. Eso solamente puede ocurrir, hermanos, por la sangre preciosa del Señor. Nosotros sabemos que no hay nada en nosotros, no hay ningún mérito. Y otra cosa interesante es que las joyas son de muchos tipos, ¿cierto? Hay de diferentes colores, hay de diferentes formas, hay de diferentes brillos, como el blanco del diamante, el rojo del rubí, el verde de la esmeralda, el azul del zafiro. Y así mismo pasa con nosotros como pueblo del Señor.
No todos somos iguales y nunca lo vamos a hacer. Entonces, cualquier intento que nosotros hagamos por parecernos a otros va a fracasar, porque es muy necesario que seamos todos distintos. Y no tenemos que estar deseando ser uno en el sentido de ser unos iguales a otros, sino solamente en el sentido de unidad. No tenemos que desear ser uno en el sentido de ser unos iguales que otros, sino solamente en el sentido de mantenernos unidos, de mantener la unidad de la iglesia. Sí, podemos parecernos a otros cuando es digno de imitar, cuando queremos imitar la fe de otros, por su servicio, por su entrega, por su sabiduría. Porque no todos somos una sola joya, somos muchas. Y vemos acá en el texto que Dios se deleita con nosotros. Vengamos de donde vengamos, hablemos el idioma que hablemos, aunque el color de nuestra piel sea distinto, somos valiosos para el Señor igual. Y aunque quizás nos consideremos el más miserable pecador, aún así Dios nos puede transformar en una joya. Él puede hacerlo así, en un instante. ¿Y cómo es que lo puede hacer? Hay una vara maravillosa con la que el Señor obra transformaciones que sabemos que son incomparables y sobrenaturales, ¿cierto? Y esa vara justamente es la cruz de Jesucristo. Y Jesucristo sufrió para que los pecadores no sufriéramos. Pero Jesucristo murió también, no solamente para que los pecadores no muriéramos, porque eso era lo que merecíamos, sino también para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque nosotros nos consideremos los más pecadores, los más deficientes, si nos acercamos a los pies de Jesús y miramos confiadamente al Hijo de Dios, vamos a alcanzar esa salvación. Y esa salvación incluye un cambio completo de naturaleza en nosotros. Y ese cambio de naturaleza va a traer justamente como consecuencia que temamos al Señor y que pensemos en su nombre. Justamente va a ocurrir que si eres salvo te vas a mezclar con aquellos que tememos al Señor, pensamos en Él y vas a tener esa certeza de ser del Señor. Así que lo que aprendemos de este texto, que si nos sentimos desanimados, que si sentimos que estamos de alguna forma viniendo solo por costumbre, solamente por cumplir el rito de venir, o sientes que tu fe se ha enfriado, que tu relación con el Señor se ha enfriado, este justamente es el tiempo para que nosotros simplemente volvamos nuestra vista al Señor. Le temamos con reverencia y que pensemos en Él. Mi oración, hermanos, y mi deseo es que tú y yo recibamos mucho de esa belleza de la santidad que nos da justamente el Espíritu Santo por medio de su Hijo Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Querido Señor, te damos una vez más gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella vemos un mensaje de esperanza para nuestra vida, Señor. Y queremos rogarte en esta hora, Señor, que si de alguna forma